El mundo despertó hoy con una noticia que paralizó los corazones y llenó de silencio millones de hogares creyentes. El Papa Francisco falleció en la madrugada del 21 de abril de 2025, justo un día después de la Pascua, la celebración de la resurrección de Cristo, como si el cielo hubiera esperado a que culminara la victoria de Jesús sobre la muerte para llamar a casa a su servidor más humilde. Esta fecha, cargada de simbolismo divino, parece decirnos algo más profundo, que su misión ha sido completada y que ahora la Iglesia entra en un nuevo tiempo, más incierto, más exigente, pero también lleno de esperanza escondida. En medio de esta partida tan significativa, una pregunta se instala en el corazón de millones. ¿Qué será de la Iglesia ahora? Los que antes lo criticaban, hoy guardan silencio ante el impacto de su ausencia. Y los que lo amaban, lloran como hijos que pierden a un padre, porque más allá de los debates y las divisiones, lo que queda es un eco sagrado. Francisco tocó almas, sacudió estructuras e intentó llevar el Evangelio a los márgenes. Hoy comienza una nueva página, pero tú y yo no podemos apenas observar. Este video es para quien quiere entender, orar y prepararse. Si el futuro de la Iglesia te importa, si sientes que Dios te está llamando a no quedarte indiferente, entonces quédate hasta el final. Comenta ahora mismo: Señor, guía a tu Iglesia. Suscríbete y activa la campanita como un acto de fe. Dale like si crees que esta palabra debe llegar lejos y comparte este mensaje. Alguien que amas puede necesitarlo más de lo que imaginas. Hablar del Papa Francisco es adentrarse en una historia marcada por la valentía, la compasión y la ruptura de moldes. Fue un Papa distinto desde el primer momento en que apareció en el balcón del Vaticano en silencio, pidiendo a los fieles que rezaran por él antes de dar su primera bendición. En ese gesto ya se anunciaba una forma de liderazgo revolucionaria. Francisco no quiso parecer un príncipe, quiso ser un pastor con olor a oveja, y eso cambió todo. Durante más de una década, su pontificado se convirtió en un llamado constante a la conciencia de la Iglesia. Desde el Vaticano, pero con los pies en las periferias, llevó la atención al migrante olvidado, al pobre invisibilizado, al anciano descartado por la sociedad. Fue un hombre profundamente incómodo para quienes esperaban una Iglesia callada ante las injusticias. Él denunció, él se arriesgó, él habló cuando otros callaban, no desde el orgullo, sino desde una convicción evangélica que lo impulsaba a actuar. Francisco impulsó reformas estructurales que provocaron resistencias internas. Pero lo más profundo fue su revolución espiritual. Nos recordó que el centro de la fe no es la ley, sino la misericordia. Que Dios no está encerrado en normas, sino presente en cada gesto de amor. Muchos le criticaron por supuestamente debilitar la doctrina, sin entender que su intención nunca fue relativizar la verdad, sino mostrar que la verdad sin caridad se convierte en un arma que hiere, no en una luz que salva. Francisco nos devolvió a Jesús, no como juez severo, sino como rostro de ternura divina. Y es imposible hablar de su legado sin mencionar su capacidad de acercarse al pueblo con palabras simples, pero poderosas. «Recen por mí», fue su frase constante. No lo decía por cortesía, lo decía porque sabía que necesitaba ser sostenido por la oración de todos. En ese gesto, Francisco desarmó la imagen de un papa intocable y nos mostró a un hombre que se sabía frágil, humano, dependiente de la gracia. Esa humildad conquistó corazones más allá del catolicismo. Lo hizo respetado entre líderes de otras religiones, llamado por los sencillos del mundo entero. Hoy, tras su partida, ese legado queda en nuestras manos. ¿Qué haremos con lo que él sembró? ¿Volveremos al clericalismo que él tanto denunció? ¿O nos atreveremos a seguir construyendo una iglesia que camina con el pueblo
que no condena, sino que abraza. El futuro depende de eso, porque Francisco no fue solo un papa del presente. Fue una semilla de lo que la Iglesia puede ser si se deja guiar por el Espíritu. Y ahora, que ya no está físicamente entre nosotros, es cuando más necesitamos recordar su voz, sus lágrimas, su ejemplo. Si su mensaje alguna vez tocó tu corazón, este es el momento de retomarlo con fuerza, porque el legado de un hombre no se mide por su cargo, sino por lo que inspira después de su muerte. Y el Papa Francisco sigue hablando, sigue inquietando, sigue desafiándonos a vivir una fe real, libre de máscaras, valiente como el Evangelio. Su partida no es el final, es una nueva etapa, una que depende de ti, de mí, de todos. Con la muerte del Papa Francisco, no solo se ha cerrado un capítulo de la historia eclesial, sino que también se han abierto muchas puertas hacia el desconocido. Y tras esas puertas se esconden desafíos que no pueden seguir siendo ignorados. La Iglesia Católica entra ahora en un momento de prueba, donde los pilares de su estructura, de su doctrina y de su unidad serán severamente puestos a prueba. Ya no es tiempo de discursos suaves, es tiempo de enfrentar lo que por años se evitó mirar con honestidad, porque el futuro será definido por la forma en que la Iglesia responda a lo que ya está llamando a su puerta. Uno de los desafíos más evidentes es la división interna. Durante el pontificado de Francisco, la tensión entre los sectores conservadores y progresistas se intensificó. Las voces que cuestionaban sus gestos de apertura hacia personas marginadas por siglos dentro de la Iglesia, como los divorciados vueltos a casar, las personas homosexuales o los que viven en situaciones irregulares, generaron un cisma invisible pero profundo. Ahora, con su ausencia, esas tensiones pueden convertirse en rupturas más explícitas. La pregunta que muchos se hacen es: ¿habrá un próximo papa que continúe su línea o uno que busque revertirla? Otro desafío urgente es la crisis vocacional. En muchos países, las iglesias están vacías, no solo de fieles, sino también de sacerdotes. Las nuevas generaciones no se sienten llamadas a una vida sacerdotal tradicional y muchas comunidades luchan por sobrevivir sin guías espirituales estables. En América Latina, África y Asia, el crecimiento del cristianismo se enfrenta con la falta de recursos y formación, mientras que en Europa, la secularización avanza con fuerza, dejando a muchas diócesis al borde del colapso estructural. ¿Cómo responder a esta sed espiritual con una iglesia que ya no tiene suficientes obreros? Tampoco podemos ignorar el doloroso desafío de los escándalos de abusos. Aunque Francisco tomó medidas importantes para enfrentar este drama, la herida aún está abierta. En muchos lugares del mundo, las víctimas siguen esperando justicia real, y la desconfianza hacia las instituciones eclesiásticas no ha sido sanada. El próximo liderazgo no podrá simplemente pasar página. Será necesario un compromiso aún más radical con la transparencia, la reparación y la prevención. Porque una iglesia que no protege a sus hijos más pequeños no puede hablar con autoridad sobre el amor de Dios. Además, el mundo actual presenta nuevas realidades sociales y culturales que exigen respuestas pastorales diferentes. La inteligencia artificial, las redes sociales, los conflictos geopolíticos, la migración masiva y el cambio climático están redefiniendo la vida humana. La Iglesia no puede quedarse como espectadora de estos cambios. Necesita una voz profética que interprete los signos de los tiempos, que acompañe los miedos y las búsquedas de los hombres y mujeres de hoy. Pero eso solo será posible si se libera de estructuras rígidas que impiden el diálogo con la realidad viva. La muerte del Papa Francisco, ocurrida justo después de la Pascua, no es solo un evento cronológico.
es una señal espiritual. Es como si el cielo nos dijera, la resurrección no es solo celebración, es misión. Y esa misión se hace concreta cuando la Iglesia enfrenta sus sombras, no para esconderlas, sino para iluminarlas con la luz del Evangelio. Si hay algo que Francisco nos enseñó, fue a no tener miedo del conflicto, porque es allí donde el Espíritu puede actuar con más fuerza. Ahora, la pregunta no es solo quién será el próximo Papa. La verdadera pregunta es, ¿la Iglesia será capaz de escuchar lo que el Espíritu dice en este tiempo? Porque los desafíos ya no están en el horizonte, ya están aquí, tocan la puerta y esperan una respuesta que no venga solo de los cardenales, sino de cada bautizado. En medio del duelo por la partida del Papa Francisco y de la densa niebla de desafíos que oscurece el camino de la Iglesia, hay una verdad que no puede ser silenciada. La esperanza sigue viva, late en lo profundo, como una llama que el viento no logra apagar. Porque la historia del cristianismo nunca ha sido una línea recta de triunfos, ha sido una danza entre el dolor y la resurrección. Y así como Cristo salió del sepulcro después del aparente fracaso de la cruz, también la Iglesia tiene la capacidad, dada por Dios, de resurgir cuando parece haber tocado fondo. La esperanza hoy no viene de estadísticas, ni de estructuras, ni de poder institucional. Viene de la fe sencilla del pueblo, viene de esas abuelas que rezan el rosario en silencio, de los jóvenes que contra toda corriente se consagran a Dios, de los sacerdotes que en comunidades remotas celebran la Eucaristía sin aplausos ni reconocimiento, de los misioneros que dan su vida entre los pobres sin esperar nada a cambio. La verdadera fuerza de la Iglesia no está en los grandes nombres, sino en los corazones ocultos que siguen creyendo. También hay señales claras de renovación espiritual en muchas partes del mundo. En África y Asia, el cristianismo está creciendo con vitalidad. No se trata solo de números, sino de una fe vivida con entusiasmo, con alegría, con sacrificio. Allí, la Iglesia no es una institución envejecida, sino una comunidad vibrante. Los movimientos de laicos comprometidos, las iniciativas de evangelización creativa, la música, la oración, el servicio, todo indica que el Espíritu Santo sigue actuando con fuerza donde hay disponibilidad para escucharlo. En América Latina, aunque muchos se han alejado de la Iglesia, también ha surgido un nuevo despertar espiritual. Personas heridas por estructuras frías están volviendo a Dios a través de comunidades más vivas, más fraternas, más auténticas. No buscan una religión de apariencias, sino un encuentro real con Jesús. Y eso está haciendo florecer pequeños brotes de vida en medio del desierto. Brotes que Francisco mismo regó con su testimonio de cercanía, de ternura y de justicia. Por otro lado, no podemos ignorar que muchas diócesis están empezando a escuchar el clamor de los tiempos. Se están formando equipos pastorales con rostros nuevos. Se están abriendo espacios para el diálogo intergeneracional. Se están creando proyectos que responden a los desafíos del mundo contemporáneo. Hay obispos que están rompiendo el silencio y enfrentando con valentía situaciones difíciles. Hay religiosos y religiosas que están abriendo caminos en territorios antes olvidados. Hay vida, hay búsqueda, hay resurrección en proceso y sobre todo hay una promesa que sigue en pie. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús no fundó su iglesia para que fuera perfecta según los criterios del mundo, sino para que fuera fiel hasta el final. Cada vez que la historia la empujó al abismo, el Espíritu Santo la sostuvo y lo volverá a hacer. Porque no se trata solo de estructuras humanas, sino de una realidad sobrenatural que, aunque a veces parece agonizar, nunca muere.
Dios no ha abandonado a su iglesia, está purificándola, está preparándola. La muerte del Papa Francisco, tan simbólica al ocurrir justo después del Domingo de Resurrección, parece ser también una llamada a mirar más allá del miedo. No es tiempo de rendirse, es tiempo de creer, de encender la luz en medio de la tormenta, de volver a confiar en que Dios escribe recto con líneas torcidas. Si sientes que algo de todo esto resuena contigo, si en tu interior aún vibra esa fe que parecía dormida, este es tu momento. Dale like a este video para que más personas reciban esta palabra de esperanza, porque quizás lo que hoy se ve como fin es solo el principio de algo que aún no entendemos, pero que el cielo ya ha comenzado. La silla de Pedro ha quedado vacía y con ella el corazón de millones late con una mezcla de temor y expectativa. No es solo una cuestión de sucesión, de protocolos vaticanos, de humo blanco. Es una pregunta espiritual, existencial, que resuena en los fieles de todo el mundo. ¿Quién guiará ahora a la Iglesia? ¿Quién será capaz de continuar, renovar o corregir el rumbo tras la partida del Papa Francisco, cuya muerte, un día después de la Pascua, parece marcar un umbral sagrado entre lo que fue y lo que vendrá? En estos momentos, los cardenales del mundo comienzan a reunirse con un peso sobre sus hombros que va más allá de lo institucional. No se trata solo de elegir a un hombre. Se trata de discernir la voluntad de Dios para esta hora histórica. Hay nombres que ya circulan en los medios, apuestas, análisis, perfiles. Pero más allá de eso, hay una profunda batalla espiritual en curso. Porque elegir al próximo Papa no es una operación política, es un acto de fe, de escucha al Espíritu Santo. Y cuando las pasiones humanas intentan tomar el control, el riesgo es grande. El temor viene precisamente de allí, del riesgo de que prevalezca la agenda de un grupo, una corriente, un poder. Muchos temen que el próximo Papa pueda desandar los caminos abiertos por Francisco, que regrese un estilo más cerrado, más lejano a los márgenes. Otros, por el contrario, temen una aceleración de cambios que no todos comprenden. Y en medio de todo esto, el pueblo fiel espera, ora, suplica, porque saben que lo que está en juego no es una figura pública, sino el rumbo espiritual de la Iglesia entera. Pero también hay una expectativa serena, esperanzada, porque la historia ha mostrado que, cuando todo parece incierto, el Espíritu Santo sorprende. Así fue con Juan XXIII, que convocó el Concilio Vaticano II cuando nadie lo esperaba. Así fue con Francisco, elegido desde el fin del mundo, con una humildad que conmovió incluso a los más alejados. ¿Y si Dios está preparando ahora otro giro inesperado? ¿Y si el nuevo Papa trae justo lo que el corazón herido de la Iglesia necesita? No lo sabemos, pero podemos prepararnos con fe para recibirlo, quien quiera que sea, como enviado del cielo. Lo importante será mirar no solo el rostro del nuevo Papa, sino también sus gestos, su lenguaje, sus silencios. ¿Buscará el diálogo o el control? ¿Escuchará el clamor de los más pobres o se encerrará en los palacios? ¿Tendrá la valentía de continuar el proceso de purificación o preferirá el camino de la comodidad institucional? No estamos hablando de preferencias ideológicas. Estamos hablando de almas, de pastoreo real, de un liderazgo que debe dolerse con los que sufren y gritar con los que no tienen voz. El nuevo Papa no será un Mesías, no resolverá todo, no es su tarea. Pero sí puede marcar la diferencia entre una iglesia que camina con el pueblo o una que se distancia, entre una iglesia que ama con verdad o una que solo administra estructuras. Y tú, como parte de ese cuerpo vivo, tienes un papel más importante de lo que imaginas. Este es el momento de orar, de discernir, de no caer en rumores ni divisiones, sino de clamar al cielo por un pastor según el corazón de Cristo. Comenta ahora mismo:
Espíritu Santo, toma el control de la Iglesia. Ese comentario no es un simple texto, es una declaración espiritual, es una oración pública, es una forma de decirle al cielo que no estamos dormidos, que estamos atentos y que no renunciamos a la esperanza. El próximo Papa será fruto de lo que sembramos hoy con nuestra fe. Y aunque el mundo esté observando este momento como un juego de poder, tú y yo sabemos que se trata de mucho más. Se trata de almas, de eternidad, de salvación. No estamos viviendo una simple transición de liderazgo. La muerte del Papa Francisco el día 21 de abril de 2025, justo un día después de la Pascua, cuando celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte, no es un detalle cualquiera, es una señal, un eco del cielo que resuena en los oídos de quienes aún tienen sensibilidad espiritual, porque Dios habla a través de los tiempos, de los acontecimientos, de las coincidencias que en realidad no son tales, y quien tiene ojos para ver entiende que estamos ante una hora profética. En los últimos años, el mundo ha sido sacudido por crisis sucesivas, guerras, pandemias, divisiones sociales extremas, catástrofes naturales, colapsos morales. La humanidad entera parece caminar por un terreno inestable, como si estuviésemos siendo probados en cada esfera, física, emocional y espiritualmente. Y en medio de este caos, la figura del Papa Francisco surgía como una especie de pastor en medio de una tormenta, con voz pausada, pero firme, con ternura, pero también con advertencia. Su partida, justo tras la Pascua, parece sellar una etapa y abrir otra, mucho más exigente. Muchos se han preguntado si lo que estamos viviendo es solo fruto del azar o si hay algo más profundo ocurriendo. Es posible que estemos en un tiempo de purificación global. Es posible que la Iglesia esté siendo llamada no a un éxito institucional, sino a un desierto espiritual donde volver a encontrar su centro. No son preguntas nuevas. Los profetas de la Escritura pasaron por lo mismo. Antes de cada renovación hubo una sacudida. Antes de cada resurrección hubo una muerte. Y quizás estamos justo en ese punto, entre el Viernes Santo y la aurora del domingo. Pero, ¿qué señales están hablando hoy? La primera es el clamor silencioso de los que sufren. La Iglesia está siendo llamada a volver su rostro hacia los crucificados del presente. Migrantes abandonados, niños abusados, pueblos hambrientos, jóvenes sin propósito, ancianos descartados. Dios está gritando desde esas heridas. No podemos ignorarlas, esperando una nueva normalidad eclesial. No hay normalidad sin justicia, sin compasión, sin conversión. Otra señal fuerte es el despertar de la oración. En todo el mundo, pequeños grupos están retomando el ayuno, el rosario, la adoración, el clamor por un nuevo Pentecostés. No es algo organizado por las grandes estructuras, es algo que nace en el corazón de los fieles como un susurro del Espíritu. Donde hay humildad, donde hay silencio, Dios está susurrando. Y muchos están empezando a escuchar. ¿Será este el comienzo de una renovación espiritual profunda, no visible aún en los medios, pero real en el mundo espiritual? También debemos observar con atención la división creciente dentro del mismo pueblo de Dios. Aunque dolorosa, esta división puede estar revelando lo que necesita ser sanado. No se trata solo de opiniones distintas. Se trata de corazones heridos, de estructuras que ya no responden a las necesidades del pueblo, de modelos que se están agotando. La sacudida, por tanto, no es un castigo, sino una oportunidad. Una oportunidad para dejar caer lo que ya no es fiel al Evangelio y dejar espacio para lo nuevo que el Espíritu quiere hacer. Y por último, una señal que no podemos pasar por alto: la Pascua. El hecho de que Francisco haya partido justo después de este evento central de la fe no puede ser leído como casualidad.
La Pascua es paso, es liberación, es tránsito hacia una tierra prometida. Y quizá Dios nos está diciendo que la Iglesia debe, una vez más, cruzar su propio mar rojo. No será cómodo, no será inmediato, pero si obedecemos al Espíritu, lo que parece desierto se convertirá en promesa. Este es un tiempo para los que no temen mirar con ojos espirituales. Para los que entienden que más allá de lo que se ve, hay una guerra invisible por las almas. Por eso, este video no es solo información, es un llamado a despertar, a orar, a discernir, a preparar el corazón, porque los que se mantengan despiertos en este tiempo verán cosas que otros no podrán comprender. En medio del dolor por la muerte del Papa Francisco y de las tensiones visibles e invisibles que recorren el cuerpo de la Iglesia, surge una pregunta que no todos están dispuestos a hacer. ¿Y si todo esto no es una crisis, sino una purificación? ¿Y si lo que estamos viendo no es el derrumbe, sino el fuego que Dios está permitiendo para quemar lo que ya no sirve, lo que estorba, lo que se ha alejado de su corazón? Es una mirada incómoda, pero profundamente bíblica. Porque desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, la historia de los creyentes es una historia de pruebas que preparan la gloria. La Biblia está llena de momentos en los que Dios permite el desierto para liberar al pueblo de sus ídolos. ¿No será eso lo que está ocurriendo ahora? La Iglesia, durante siglos, ha acumulado estructuras, costumbres, seguridades humanas que muchas veces han sustituido la frescura del Espíritu. Y cuando eso ocurre, Dios actúa, no por castigo, sino por amor. Como el padre que poda la rama para que dé más fruto, como el orfebre que pone el oro en el fuego para purificarlo de toda escoria. La figura de Francisco fue, para muchos, ese fuego, con sus gestos sencillos, con su denuncia al clericalismo, con su insistencia en una iglesia pobre para los pobres, desestabilizó zonas de confort muy arraigadas. Su papado no fue cómodo, fue profético, y como todo profeta, fue incomprendido, criticado, a veces incluso rechazado. Pero su partida justo después de la Pascua parece cerrar un ciclo de purificación inicial y abrir otro, aún más profundo. Porque si hasta ahora el fuego venía desde arriba, desde su liderazgo, ahora el fuego vendrá desde dentro, desde las decisiones que cada uno de nosotros tendrá que tomar. Esta purificación no se ve en los titulares, no se mide con encuestas. Se percibe en lo oculto, en las comunidades que comienzan a cuestionarse, en los sacerdotes que lloran solos pidiendo renovación, en los laicos que redescubren el Evangelio sin adornos. Es una purificación silenciosa, pero imparable, porque una iglesia que pierde el control gana la oportunidad de volver al Espíritu, y esa es la mayor esperanza que podemos tener en este momento, que lo que arde no está siendo destruido, sino transformado. Muchos creyentes se sienten desconcertados, no entienden por qué todo se sacude, por qué parece que ya no hay certezas. Pero quizás es porque Dios está quitando lo que es cáscara para revelar el grano. Está permitiendo la confusión para obligarnos a buscarlo a Él, no a las formas. Está removiendo cimientos para reconstruir con piedras vivas. No es un castigo, es una cirugía del alma eclesial. Dolorosa, sí, pero necesaria, porque sin purificación no hay resurrección. Y es en estos tiempos cuando más necesitamos volver a la oración. No una oración de rutina, sino una oración que grita desde lo profundo. Una oración que se rinde, que no exige, que suplica ser parte del nuevo mover de Dios. Porque si la iglesia está siendo purificada, no podemos quedarnos como espectadores. Somos parte del cuerpo, y el dolor que sentimos también es señal de que aún estamos vivos, aún sentimos, aún respondemos.
Suscríbete ahora y activa la campanita, no solo para seguir este contenido, sino como un acto simbólico, como una forma de decir, estoy presente, quiero ser parte de lo que Dios hará con su iglesia. No estamos aquí por curiosidad, estamos porque creemos, porque amamos a esta iglesia aún con sus heridas y porque no queremos que pase este tiempo sin dejarnos transformar también a nosotros. Cuando los focos del mundo se apagan y el eco de las grandes decisiones se disipa, hay una fuerza que sigue latiendo con una constancia que no depende de titulares ni de reconocimientos. Es la fuerza silenciosa de los fieles, de esos hombres y mujeres que no tienen púlpitos, que no aparecen en los medios, pero que cada día sostienen la iglesia con su fe, su oración, su servicio y su amor. En este momento histórico, tras la muerte del Papa Francisco y ante la incertidumbre que rodea el futuro de la Iglesia, son ellos, los invisibles, los olvidados, los constantes, quienes están llamados a ser el alma viva del cuerpo de Cristo. Es fácil mirar al Vaticano y pensar que todo gira alrededor de sus muros, pero la realidad es mucho más profunda. La Iglesia no sobrevive por las estructuras, sino por la fidelidad de los que creen cuando todo tiembla. Son las abuelas que rezan el rosario con lágrimas por sus nietos alejados. Son los jóvenes que se arrodillan en adoración cuando nadie los ve. Son los sacerdotes que, aunque agotados, celebran misa en comunidades remotas con 3 personas presentes. Son los voluntarios que visitan enfermos, los que dan de comer al hambriento, los que interceden sin descanso por un despertar espiritual. En cada rincón del mundo hay creyentes que no abandonan su lugar, que no ceden al escepticismo, que no venden su fe por comodidad. Y esa es la verdadera iglesia que sobrevive a las tormentas. Porque cuando el humo de la confusión espiritual se levanta, ellos siguen con los ojos fijos en Cristo. No necesitan que todo esté claro para creer. Les basta saber que Dios es fiel. Y esa fidelidad se convierte en ancla, en cimiento, en refugio. La Iglesia ha pasado por persecuciones, traiciones, crisis morales, divisiones, y ha resistido. No por mérito humano, sino por la fuerza de los pequeños que nunca dejaron de confiar. Francisco lo entendía. Por eso insistía tanto en una iglesia que camina con el pueblo, que no se encierra en los templos, que no habla solo para sí misma. Él supo ver la fuerza que hay en las periferias, en los márgenes, en los rostros sencillos. Y es allí donde hoy debemos mirar. Porque si el futuro de la iglesia se va a construir con algo sólido, será con la piedra viva de los corazones que aman sin esperar aplausos. Pero esta fuerza silenciosa no debe seguir en las sombras. Es tiempo de levantar la voz, de asumir la responsabilidad espiritual que nos corresponde. No podemos seguir esperando que alguien allá arriba lo resuelva todo. La iglesia somos todos, y cada oración tuya cuenta, cada acto de amor tuyo construye. Cada vez que eliges perdonar, servir, evangelizar, consolar, estás edificando la iglesia. No necesitas un cargo, necesitas decisión. Este es el momento de despertar, de salir de la pasividad, de encender la fe como una llama que no se consume, porque los que sostienen la iglesia no siempre usan sotana ni llevan cruces de oro. A veces llevan delantales, o cuidan niños, o trabajan limpiando calles, o se arrodillan en secreto antes de dormir. Son esos corazones los que sostienen el mundo. Y si tú eres uno de ellos, que no te gane la tristeza. Dios te ve, y tu fidelidad no será en vano. Comparte este video con alguien que aún cree, pero que necesita recordar que no está solo, porque quizás esa persona también forma parte de esta red silenciosa de santos ocultos que sostienen el cielo con su fe. No es tiempo de admirar a la iglesia desde afuera, es tiempo de ser iglesia desde adentro, con lágrimas, con entrega, con verdad,
como lo hicieron los primeros discípulos, como lo hacen los verdaderos fieles de hoy. En estos tiempos de agitación espiritual, tras la muerte del Papa Francisco y con tantos interrogantes sobre el futuro de la Iglesia, hay una verdad que no podemos seguir evadiendo. Ya no basta con mirar lo que hacen los demás. Ha llegado el momento de entender que cada uno de nosotros tiene un papel irreemplazable en esta nueva etapa. No se trata de si eres sacerdote o laico, joven o anciano, teólogo o recién convertido. Se trata de si estás dispuesto a asumir la parte del cuerpo de Cristo que te corresponde, porque nadie más puede hacer lo que tú has sido llamado a hacer. Durante décadas, muchos han vivido su fe desde la orilla, como espectadores de una gran obra que otros protagonizan. Observamos al Papa, a los obispos, a los líderes, y esperamos que ellos tomen las decisiones correctas, que hagan las reformas necesarias, que enciendan la luz. Pero la Iglesia no es una obra de teatro, es un cuerpo vivo. Y un cuerpo no funciona si algunas partes están dormidas. Cuando una pierna no camina, todo el cuerpo sufre. Cuando un ojo no ve, todo el cuerpo tropieza. Así también, cuando tú no cumples tu parte, la Iglesia entera lo siente. El papel que tienes no se define por tu visibilidad, sino por tu fidelidad. Estás orando por la Iglesia cada día. Estás formándote en la palabra de Dios. Estás compartiendo tu fe en tu familia, con tus amigos, en tu comunidad. Estás siendo puente de reconciliación donde hay división. ¿Estás escuchando al Espíritu Santo en tu interior o solo a las voces de este mundo? Porque no es necesario tener poder para tener influencia. Lo que transforma no es el título, sino la autoridad que nace de la intimidad con Dios. Este es el tiempo para dejar de culpar a otros. Sí, hay errores en la Iglesia. Sí, hay escándalos, contradicciones, heridas abiertas. Pero si solo nos quejamos, no sanamos. La sanación comienza cuando decidimos ser parte de la solución. Y eso empieza en lo pequeño, en una decisión diaria de vivir según el Evangelio, de perdonar al que nos hirió, de consolar al que sufre, de abrir la Biblia cada mañana, de visitar al enfermo, de ayudar al que está solo. No esperes una gran oportunidad para hacer algo por la Iglesia, ya la tienes. Se llama tu vida. La muerte de Francisco nos recuerda que incluso los grandes líderes son pasajeros, pero el pueblo de Dios permanece, y dentro de ese pueblo, tú eres una célula viva. No estás aquí por accidente, no estás oyendo este mensaje por casualidad. Hay una misión sobre tu vida, y esa misión no puede ser delegada. Si no la cumples tú, nadie la cumplirá. Porque hay personas a las que solo tú puedes alcanzar. Hay heridas que solo tus palabras pueden tocar. Hay oraciones que solo tú puedes elevar. Comenta ahora mismo: aquí estoy, Señor, envíame a mí. No como una frase bonita, sino como una decisión de corazón. Como una declaración espiritual ante los cielos y ante ti mismo. Porque escribirlo es comprometerse. Es romper con la pasividad. Es decirle a Dios que no te escondes más, que quieres ser parte activa de lo que Él hará con su Iglesia en esta nueva temporada. Recuerda, el Espíritu Santo no busca personas perfectas, sino disponibles. No busca los más sabios, sino los más humildes. No busca espectadores, sino discípulos. Y si tú dices sí, el cielo hará lo demás. No temas tu pequeñez. Dios ya contó contigo desde antes de que nacieras. Solo quiere que des el paso. El resto será milagro. Esta es una de las preguntas más profundas y urgentes que podemos hacernos en este tiempo de incertidumbre. ¿Qué quiere Dios realmente de su Iglesia en esta hora? No hablamos de reformas estructurales ni de estrategias pastorales sofisticadas. Hablamos del corazón, de la esencia.
de lo que el Padre espera de este cuerpo místico de Cristo, que hoy, tras la muerte del Papa Francisco, se encuentra en un cruce de caminos donde el alma eclesial será nuevamente definida. Y esa definición no vendrá de documentos, sino de la obediencia espiritual a la voz de Dios. A lo largo de la historia, cada vez que la Iglesia se desvió de su propósito original, el Señor permitió crisis que sacudieron los cimientos para volver a despertar el fervor del primer amor. No es casualidad que tantas estructuras estén hoy debilitándose, que tantos líderes estén siendo expuestos, que tantas comunidades estén atravesando sequías espirituales. Dios no está ausente, está trabajando. Está quitando lo que ya no da fruto para dejar espacio a lo nuevo. Porque el deseo de Dios nunca ha sido una iglesia poderosa según el mundo, sino una iglesia santa según el cielo. ¿Qué quiere Dios entonces? Quiere una iglesia que escuche su voz por encima del ruido del mundo. Una iglesia que no dependa de aplausos ni de aprobación social, sino que se atreva a hablar la verdad en amor, aunque eso le cueste el rechazo. Una iglesia que deje de temer perder privilegios y vuelva a ganar almas. Que deje de adornar los templos mientras hay almas vacías por dentro. Que regrese al Evangelio desnudo, sin añadidos, sin filtros, sin miedos. Dios quiere una iglesia que sane heridas, que no se limite a señalar el pecado desde el púlpito, sino que se baje del altar para abrazar al herido, lavar sus pies y acompañarlo en su camino de regreso a casa. Una iglesia que no use la doctrina como arma, sino como lámpara, que no condene al caído, sino que lo levante, que no cierre puertas, sino que construya puentes. Una iglesia que no se defina por a quién excluye, sino por cuántos corazones logra tocar con el amor de Cristo. Quiere también una iglesia que clame con poder, que vuelva a postrarse en oración como en Pentecostés, que no dependa de programas, sino del Espíritu, que no confíe en los medios, sino en la gracia. Una iglesia que adore con profundidad, que interceda con lágrimas, que busque al Espíritu Santo como al único capaz de renovar todo. La iglesia no necesita más celebraciones vacías. Necesita un despertar espiritual, y ese despertar solo vendrá cuando los corazones se rompan delante de Dios en humildad y hambre. Y sí, Dios quiere una iglesia que sea testigo en medio de la oscuridad, que no se esconda cuando el mundo la critica, sino que sea luz, que no se divida cuando hay tensiones, sino que se una en lo esencial, que no tenga miedo de enfrentar la cultura actual con sabiduría y compasión, que esté dispuesta a ser semilla, aunque eso signifique caer en tierra y morir para luego dar fruto. Porque la iglesia no está llamada a sobrevivir, está llamada a dar vida. Y esto no es teoría, es una llamada concreta a ti, a mí, a todos. Si te preguntas qué espera Dios de su iglesia, comienza preguntándote qué espera de ti. Porque tú eres parte de esa respuesta. Tu oración, tu entrega, tu transformación personal forman parte del nuevo rostro que Dios quiere darle a su iglesia. No estamos esperando un milagro externo. El milagro comienza cuando cada corazón decide volver al centro, Cristo. Hay momentos en la historia donde el alma colectiva se quiebra, momentos en los que el mundo espiritual parece temblar y la fe, por más firme que haya sido, se sacude hasta los cimientos. Para muchos creyentes, la muerte del Papa Francisco, acontecida apenas un día después de la Pascua, ha sido uno de esos momentos. No solo por la partida de un líder amado, sino porque con él se va también una etapa entera de la Iglesia. Una etapa que, para bien o para mal, cambió la forma en que muchos vivían su fe. Y ahora, con esa ausencia tan viva,
No pocos sienten que todo está por derrumbarse. Las voces de incertidumbre son muchas. Algunas vienen de fuera, medios de comunicación, sectores ideológicos, enemigos históricos de la Iglesia. Pero otras, más peligrosas aún, nacen dentro, en los corazones cansados, en las mentes confundidas, en los fieles que ya no encuentran en quién confiar. La duda se disfraza de razón, la frialdad se presenta como prudencia y el desaliento va extendiéndose como una sombra sobre quienes antes ardían por Cristo. Parece el fin, pero no lo es, porque esta no es la primera vez que todo parece caer. La historia de la Iglesia está tejida por una sucesión de aparentes derrotas. En sus primeros siglos era perseguida por los imperios más poderosos. Luego fue atacada desde dentro por herejías, corrupción y escándalos. Más tarde se vio dividida por cismas, revoluciones y guerras. Y sin embargo, siempre resurgió, no por fuerza humana, sino porque aquel que la fundó no abandona lo que ama. Cuando todo parece derrumbarse, es porque está comenzando una nueva construcción, y el maestro de obra nunca deja su proyecto a medio hacer. Jesús mismo lo prometió: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es una promesa que no está condicionada a la estabilidad humana. Es una garantía espiritual que trasciende papas, cardenales, escándalos o modas culturales. Por eso, cuando sientas que todo se cae, no mires lo que se desmorona. Mira lo que permanece. Mira al crucificado. Mira a los santos. Mira a los mártires. Mira al pueblo sencillo que sigue creyendo aunque todo arda a su alrededor. Hay algo profundamente sagrado en permanecer de pie cuando todo tiembla. No es una terquedad, es una fe purificada. Es una decisión espiritual que le grita al infierno: no me vas a robar la esperanza. Y esa decisión no necesita garantías, solo necesita convicción. Quizás tú eres una de esas personas que está viendo cómo su comunidad se divide, cómo sus líderes fallan, cómo sus referentes espirituales se apagan. Pero si tú decides quedarte, orar, servir, amar, tú te conviertes en parte de la reconstrucción. Dios busca valientes, no perfectos. Busca los que aún con miedo eligen seguir, los que aún heridos eligen sanar, los que aún decepcionados eligen confiar. Porque cada vez que un hijo de Dios se mantiene firme en medio del derrumbe, el cielo se abre y la gracia cae. Y algo nuevo comienza. No sabemos cómo será el futuro de la Iglesia, pero sí sabemos que Dios ya está ahí, esperándonos, sosteniéndonos, guiándonos paso a paso. Comenta ahora mismo: aunque todo tiemble, yo sigo creyendo. Que tu comentario no sea solo palabras, sino una bandera, una afirmación que diga al mundo espiritual que tú estás firme, que no te irás, que no abandonarás la barca. Porque la verdadera fe no es la que brilla en los días de calma, sino la que resiste en medio de la tormenta. Y si Dios te tiene aquí, en este tiempo, no es por casualidad. Es porque confía en que tú también serás parte del renacer. Hemos llegado a una encrucijada, y aunque todo lo que hemos visto en este video hable de estructuras, líderes, desafíos, esperanzas, lo más profundo de este momento no se trata de la Iglesia como institución, sino de ti como alma. Porque más allá de quién será el próximo Papa, más allá de lo que el Vaticano decida, hay una pregunta que el cielo te está haciendo a ti personalmente. ¿Vas a quedarte o vas a huir? ¿Vas a amar a la Iglesia aún con sus heridas? ¿O vas a abandonarla en el momento en que más necesita a los que verdaderamente creen? La historia está llena de personas que se alejaron de la fe cuando la oscuridad se hizo densa, que confundieron el barro con el oro y pensaron que por ver debilidades humanas Dios ya no estaba.
pero también está llena de hombres y mujeres que sin comprender todo, se mantuvieron. Que en medio del caos eligieron arrodillarse en silencio y decir: Señor, no entiendo, pero confío. Esos son los que Dios usa, porque quedarse no es un signo de ignorancia, es un acto de fe profunda. Es reconocer que Dios no abandona su casa, aunque los cimientos parezcan temblar. Hoy, tras la muerte del Papa Francisco, el Espíritu Santo vuelve a hacer un llamado, no a los que todo lo saben, sino a los que todo lo sienten, a los que no pueden ver la Iglesia como algo separado de sí mismos, a los que saben que si una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Este no es momento de buscar excusas, es momento de compromiso, de decidirse, de hacer una elección espiritual que va más allá de sentimientos o ideologías. Porque quedarse no significa conformarse con lo que está mal. Quedarse significa comprometerse a ser parte de la sanación, a orar más, a amar más, a servir más, a corregir con ternura, a formar con verdad, a construir con paciencia. Los que huyen no cambian nada, solo prolongan el dolor, pero los que se quedan, aún en silencio, aún sin entender todo, esos siembran. Y lo que se siembra en lágrimas, Dios lo recoge en frutos. La Iglesia está sangrando, sí, pero también está viva. Está siendo sacudida, sí, pero también está siendo despertada. Tú puedes ser parte del grupo que marca la diferencia, el grupo que no se esconde, que no ataca, que no critica desde la distancia, sino que se arrodilla, se entrega, se parte y se reparte como pan. No necesitas un micrófono, solo un corazón disponible, porque el milagro de la transformación comienza por los que dicen: aquí estoy, cuando otros se alejan. Comenta ahora mismo: yo no abandono mi fe. Escríbelo como una declaración espiritual, como un compromiso interior, como una señal de que tú decides quedarte, luchar, interceder, que tú decides ser parte de la esperanza. Dale me gusta a este video para que esta palabra llegue a quienes están al borde del abandono, porque este mensaje puede ser la chispa que despierte a otros. Y comparte este video con alguien que amas, porque tal vez hoy necesitas saber que no estás solo, que hay un propósito más grande, que el Espíritu sigue hablando. Suscríbete ahora y activa la campanita, no solo por contenido, sino como una forma de decirle al cielo: estoy aquí, quiero caminar en la verdad, quiero estar alerta, quiero ser parte de lo que viene. Hoy, si esta palabra tocó tu corazón, no la entierres. Hazla viva. Comenta, comparte, suscríbete, porque cada clic tuyo es una chispa que enciende otra alma. Y ahora, quédate unos minutos más, en silencio. Deja que esta palabra repose en tu alma. Escucha la música, ora, y deja que el Espíritu de Dios selle esta verdad en tu casa, porque cuando un corazón se abre a la voluntad de Dios, el cielo comienza a obrar, y cuando muchos corazones se abren, comienza un nuevo Pentecostés.